Historiator, un canal dedicado a la geopolítica, en especial la historia, geografía, política, religiones, lenguas, conflictos y las relaciones internacionales. Este vídeo está dedicado a las diferentes etnias y lenguas judías. Los askenazíes son el grupo mayoritario de los judíos, sobre unos 9 o 10 millones. Hablan la lengua germánica yiddish. Además, llegaron a hablar una lengua eslava llamada canaánica, sobre tierras checoslovacas. Se extinguió dicha lengua a finales de la Baja Edad Media, al adoptar el yiddish. Los askenazíes tienen una mayor posibilidad de padecer la enfermedad de Tay-Sachs y la enfermedad de Canavan. El Imperio ruso albergó una gran comunidad askenazí y sería el lugar de consideración de diferentes ramas y etnias del judaísmo. En 1934, Stalin, en su postura de una etnia, un territorio, crearía un territorio para los judíos, al lado de Manchuria, y así obstaculizar a los planes de los sionistas. En dicha región floreció la vida cultural judía, y sobre todo askenazí, donde hay incluso teatros que ofrecen obras en yiddish. Los mizrahi o judeo-árabes actualmente son unos 3,5 millones, de los cuales unos 540.000 siguen hablando judeo-árabe, unos 24.000 hablan lenguas judeo-arameas y unos 2.000 lenguas judeo-bereber. La presencia judía en estos países son desde la antigüedad. En Egipto están documentados en el 411 a.C. y otras comunidades como la de Irak, donde fue la sede de los Gaonim de Sura y Pumbedita, así como la de Bagdad. Estas academias son esenciales para comprender la cultura judeo-árabe. Con la invasión árabe-islámica de las tierras donde vivían los judíos, se verían forzados a la conversión al Islam, y otros se les permitiría vivir como dhimmíes. A medida del paso del tiempo, fueron asimilando la cultura árabe, incluso el idioma. Durante la Guerra Fría, en diversas operaciones, la gran mayoría de judíos de esos países árabes huyen hacia Israel. Otros huirían hacia otros países, de las diferentes persecuciones que se verían sufriendo. La comunidad de Yemen tiene varias leyendas sobre sus orígenes. Una es que llegaron después de la destrucción del primer templo de Jerusalén. En otra es de la época de la reina de Saba. Se sabe que en 1194 Maimónides les escribió una carta. En 1913 soportarían la Sharia. En 1922 la ley de conversión al Islam de los huérfanos judíos. En 1928 se les prohíbe ser funcionarios o militares. En 1931 y 1947 sufren matanzas. En 1949 se les prohíbe salir del país. Sin embargo, por la operación Alfombra Mágica se llevarían unos 50.000 de ellos a Israel. En la actualidad quedan pocos en Yemen debido a la guerra civil que está sufriendo dicho país. La ganadora de Eurovisión, Dana International, era de una familia yemení. Los judeoarameos hablan lenguas arameas, la cual era la que hablaba Jesús, y vivían en la región de Asiria y la Alta Mesopotamia. Sin embargo, tras la invasión árabe comienzan a sufrir persecuciones. La instalación de los kurdos en la plena Edad Media hace que la región donde ellos vivían sea llamada Kurdistán. Diferentes posturas intransigentes de los países en el siglo XX han fomentado la emigración, a veces en ocasiones forzadas, claro, a Israel. Los judíos bereberes hablan una lengua bereber. Se desconocen cómo llegaron los primeros judíos allí, aunque se sabe que en el siglo III había una sinagoga en Volubilis, donde se han encontrado 2 lucernas con una menorá. Otra lucerna con una menorá se ha encontrado en Mogador. En el siglo XX sucederían grandes tragedias. En 1912, ataque al barrio judío de Fez. En 1938, pogromos en Udda y Krada. En 1948, ataques en Udda y Krada.
Había unos 270.000 judíos en Marruecos en aquella época. Sin embargo, en 1954 se producen ataques en Sidi Kazem. En 1958 el gobierno expropia las empresas judías. En 1960 se les obliga a tener un socio musulmán. En 1961 se producen detenciones arbitrarias de judíos, secuestros y conversiones de judías. Por lo tanto, el Mossad organiza la Operación Yachin de 1961 a 64 para llevarlos a Israel. Unos 250.000 judíos árabes y 2.000 judíos bereberes serían llevados a Israel. En 1911, el gobierno de Marruecos reconoce la contribución hebrea en la propia constitución marroquí. En la actualidad hay unos 2.500 judíos, los cuales son ortodoxos y hablan aquetía del judeo español. Los sefardíes proceden de Sefarat, la península ibérica. Se calcula que hay unos 2.200.000 sefardíes, aunque siempre se suele recordar a los reyes católicos debido a su expulsión por el decreto de Alhambra de 1492. Muchos otros países también expulsaron judíos, como es el caso de Navarra y Portugal. Estas comunidades conservaron los ritos y la lengua, el judío español o ladino. Los holandeses y los otomanos los aceptaron en sus tierras. Otros irían a otros lugares, como el caso de Italia y el norte de África. Los judíos de las montañas hablan judeotat, una lengua derivada del farsi, por unas 100.000 personas, las cuales 70.000 viven en Israel, unas 5.500 en Azerbaiyán y unas 700 en Rusia. Judíos georgianos hablan gruzínico, una variedad del georgiano. Los judíos de Bujará hablan buxori, la cual es una variedad del tayiko, que es una variedad a su vez del farsi. La lengua materna de ellos es el kimant, aunque la gran mayoría está actualmente hablando amárico y tigrinya. En 2003 se reconoció a los falash muras su derecho a emigrar a Israel si se convierten al judaísmo y pasan el tribunal. Los Bet Israel o falashas, también conocidos como judíos etíopes, son un grupo con los que hay varias teorías. En una descienden de la reina de Saba, en otras de judíos que descendieron en Nilo huyendo de persecuciones. En el siglo XIX parte de ellos serían convertidos al cristianismo y formarían los falash mura. En 1973 serían reconocidos como judíos. Por lo tanto, en 1984 se realizaría la Operación Moisés para llevarlos a Israel. En 1985, la Operación Joshua llevaría refugiados etíopes que estaban en Sudán huyendo de la hambruna. En 1991, la Operación Solomón. Los judíos de Italia, llegado en la época de la destrucción del Segundo Templo. Los romaniotas son los judíos de lengua griega que hablan yevánico, aunque en la actualidad la gran mayoría de ellos hablan el griego común. En el vídeo sobre la sociedad de Grecia hablo más de ellos y de los Doneg. En India hay 4 grupos diferenciados: los Cochin, que hablaré a continuación, los Bene Israel, unos 60.000 en Israel y unos 5.000 en India, que hablan judeo maratí, los judíos de Bagdad, que hablan judeo árabe, y los paradesi, comerciantes de origen sefardí, askenazí o variado. Los judíos de Cochin son unos 8.000 que viven en Israel y quedan unos 50 en India. Hablan una lengua judeo-malayalam del grupo del Tamil. En los mapas he puesto donde viven. Los Krimchaps hablan una lengua familiar del tártaro de Crimea. Durante la Segunda Guerra Mundial fueron diezmados. En la actualidad son una pequeña minoría que vive sobre todo en Crimea y son ortodoxos. Los judíos de Caifén son la etnia judía más pequeña, unos 1.000. Son descritos por Marco Polo y en 1605 el jesuita Mateo Ricci los encontró. Se piensa que llegaron con la ruta de la seda. Existen al menos 4 grupos que se convirtieron al judaísmo recientemente. Sin embargo, en la actualidad
no son considerados como judíos por parte de los grandes rabinos. ¿Qué tema te gustaría que hablase? Déjamelo en los comentarios.